Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? ¿A ti a veces no se te queda la cabeza como en bucle? Con alguna canción, con algún eslogan, Sí, ahora un desde poco de pasta Ah, basta, yo que sé, cosas así. Te iba a decir que ahora que tengo niños con los cantajuegos a veces. Y eso sí que Baby Shark, tu, 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 y tu, te lo tu. quieres sacar y no puedes. Claro, pues hoy estoy yo obsesionado con la de Y yo caí, enamorada de la moda juvenil. ¿Te acuerdas que la Sí, cantaba? pero hace 40 años de esto. Pues es que yo que sé, me ha venido. Te ha venido hoy. Claro, Radio Futura. Eso es. Hoy vamos a hablar del futuro. Un poco. El 11 de septiembre de 2001, dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York. Una inolvidable periodista italiana que vivía un exilio voluntario en Estados Unidos se vio interpelada por el ataque terrorista. Se puso a escribir con la rabia y el orgullo que había intentado mantener a raya durante 10 años. Ya no reconocía a su Italia, una Europa rendida a la cobardía del buenismo y de lo políticamente correcto. Recordemos la respuesta de muchos de los nuestros a aquel ataque, del que iba a hacer ahora 20 años. La respuesta fue la de la culpa frente al Islam. La respuesta fue condenar a Occidente y al capitalismo. Ese librito de Oriana Fallaci es imprescindible. Hay momentos en la vida en los que callar se convierte en una culpa y hablar en una obligación, un deber civil, un desafío moral, un imperativo categórico del que uno no se puede evadir. Estoy hablando a las personas que, no siendo estúpidas ni malas, se hallan en la prudencia o en la duda. A ellas les digo, despierta, gente, despierta. Intimidados como estáis por el miedo de ir a contracorriente o parecer racistas, ¿no entendéis o no queréis entender que aquí está ocurriendo una cruzada al revés? Que puede ser que no aspire a conquistar nuestro territorio, pero mira a la conquista de nuestras almas, a la desaparición de nuestra libertad, de nuestra sociedad, de nuestra civilización. Es decir, al aniquilamiento de nuestra manera de vivir o de morir, de nuestra manera de rezar o no rezar, de pensar o no pensar, de nuestra manera de comer y beber, de vestirnos, divertirnos, informarnos. Vencerá y destruirá el mundo que bien o mal hemos logrado construir, cambiar, mejorar, hacer un poco más inteligente. Oriana Fallaci era una laica pacifista de armas tomar y estará dando la batalla allá donde esté. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Qué claro y qué bien escribía Oriana Fallaci. Sí, muy políticamente muy incorrecta. Sí. Menudo fue aquel texto. Sí, que empezó como una especie de carta General, al Corriere de la Sera y luego ya... Sus últimos años fueron de polémica en polémica. Sí. Y bueno, hace 20 años de esto y está como de plena actualidad. ¿Qué se dice? De muchísima actualidad. Bueno, ¿y por qué escuchamos a Beethoven? Bueno, porque vamos a hablar de economía, de Europa, de desarrollo, de tecnología también, y nos vamos a hacer yo creo que es la gran pregunta de la historia económica, que es ¿por qué Europa? ¿Por qué Europa fue el continente que empezó a crecer, que empezó a desarrollarse y que se escapó, esa gran escapada que ocurre a partir del año, bueno, nos preguntaremos cuándo, si del año 1000, 1500, 1700, cuándo podemos empezar a ver que Europa se separa del resto de los continentes desde el punto de vista de la prosperidad material, y nos vamos a preguntar qué había detrás de esa pregunta, y nos lo vamos a preguntar también mirando a las otras sociedades y tratando de no hacer lo que nos solemos hacer, que es... comparar a las demás sociedades con herramientas, con moldes, con parámetros europeos, sino vamos a tratar de mirarlos también de acuerdo a sus propias características. ¿Qué había y qué queda? Que había en cada una de las sociedades también que queda y que queda en Europa, de Europa, eso daría para muchos más podcasts. ¿Sabes que te podría haber puesto también la vida de Brian en este momento? También, pero vamos. El acueducto, las carreteras... Que han hecho los romanos por nosotros, sí. Eso es. No pongas más ya la vida de Brian, que ya sabes que no me gusta. No, pero esto es un tema políticamente muy incorrecto, porque ahora mismo Occidente es el mal. Es las causas del éxito europeo parece que son solo las conquistas, las guerras, la depredación. Y fíjate que yo, cuando discuto un poco sobre esto y me dicen que estas son las causas, siempre contesto que esto tampoco explica mucho, porque si es verdad que las causas del éxito europeo fueron los cañones, los fusiles o los barcos de vapor,
pues la pregunta cae por su propio peso. Oye, ¿por qué Europa tenía cañones, fusiles y barcos de vapor mejores que los de los rivales? Esa sería la pregunta última, que además es casi la pregunta fundamental de la ciencia económica. Yo creo que Adam Smith, cuando escribe La riqueza de las naciones, sí. De hecho, el título de La riqueza de las naciones es eso, dice las causas de la riqueza de las naciones. ¿Por qué algunos países, por qué algunas regiones son más ricos que otras? ¿De dónde procede esa diferencia que Adam Smith comienza a percibir en el siglo XVIII escocés? Pues eso es lo que nos vamos a preguntar hoy. Y nosotros nos mantenemos fieles a esto de perder amigos. Pues es un tema muy polémico. Es un tema polémico. Por eso no podía faltar Oriana Fallaci. Sí, yo creo que si esto lo sacas en una conversación, pues rápidamente te van a decir... ¿Te quedas solo? Sí, que Europa, pues porque es mala, porque conquistó, porque esclavizó, y nosotros nos vamos a preguntar cuánto había de verdad en eso, pero también desde mirando, ya digo, las realidades en los demás continentes. Vale, ¿hay respuestas concretas a por qué Europa, que es el título del podcast? Bueno, hay muchas posibles alternativas. Uh-huh. Se han planteado explicaciones geográficas. Pues es un continente pequeño, con mucha costa, muchos ríos navegables, un clima relativamente benigno, no solo para vivir, sino también para cultivar, y esto se ha planteado, la explicación geográfica. Luego también la explicación geográfica, productiva, podríamos decir, que es el acceso a las materias primas, pues determinadas materias primas, por ejemplo el carbón, que pudo impulsar la primera revolución industrial y le dio una ventaja insuperable a determinadas regiones europeas. Luego también está las respuestas institucionalistas, que pues la primera podríamos decir la de los estados pequeños, ¿no? Esta idea de que después de la desintegración del Imperio Romano, Europa se organiza o se divide en una multitud de mini-estados que empiezan a competir entre ellos. Esto le gusta mucho a los economistas, es decir, entonces esos estados compiten y lo hacen mejor que los grandes imperios chino, persa o indio, porque había siempre una tensión entre que si un determinado monarca lo hacía mal, pues su población se fugaba, le derrocaban, no tenían el poder omnímodo ese que hacía que los grandes imperios pues acabasen descomponiéndose por dentro, porque no había competencia entre ellos. Y luego unos mismos, por ejemplo, no había innovación institucional, esto dicen muchos los economistas o los politólogos. Y un mismo referente a lo mejor, o unos mismos valores morales también. Claro, esa sería otra explicación, ¿no? Pues hemos dicho geografía, materias primas, institucional, esos pequeños estados que peleaban entre sí. Pues, por ejemplo, la cuestión cultural también se ha alegado. ¿Cuál era el peso de la cultura greco-romana cristiana, ¿no? Ese triángulo Atenas, Roma, Jerusalén, esos conceptos de dignidad humana, el valor del individuo, la relación entre el súbdito y el soberano, el poder del soberano frente a sus súbditos, pues también ha sido otra razón que se ha puesto encima de la mesa como explicación de la diferencia europea. Y el cristianismo, claro. El cristianismo también tiene relación con esto, ya digo, en ese triángulo Atenas, Roma, Jerusalén, evidentemente el cristianismo, ¿no? Una religión universal, un ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que esto tiene mucha potencia a la hora de explicar las ideas. Pero no solo el cristianismo por las ideas o por la filosofía que hay detrás del cristianismo, que ya digo que a mí me parece bastante importante, esta idea de un ser humano individual, único y hecho imagen y semejanza de Dios, y que además solo responde ante Dios en el momento de la muerte, sino también el enfrentamiento muy importante Iglesia-Estado, ¿no? Frente a otros lugares del mundo donde la Iglesia y el Estado casi se entremezclaban hasta que no se sabía muy bien dónde empezaba una y otro, y muchos gobernantes también eran los titulares de la Iglesia o de la religión establecida. En los países árabes, claro. Pues ¿Y tú? ¿Con quién te vas de vacaciones? Seguro que tienes a alguien con quien te encanta disfrutar del verano, porque siempre es mejor cuando lo compartes. ¿Quién es tu verano? Viaja con Balearia Ferry a Ibiza desde 50 € por trayecto. Balearia, la compañía lo es todo. ¿Y tú? ¿Con quién te vas de vacaciones? Seguro que tienes a alguien con quien te encanta disfrutar del verano, porque siempre es mejor cuando lo compartes. ¿Quién es tu verano? Viaja con Balearia Ferry a Ibiza desde 50 € por trayecto. Balearia, la compañía lo es todo.
En el cristianismo, en realidad, la Iglesia y el Estado peleaban. De hecho, si uno ve la Edad Media, la historia de Europa es casi una tensión constante entre el Papa y los obispos y los reyes por ver quién tenía la primacía, por ver quién se imponía en cada una de las áreas de actuación. Pues también hay algunos autores que dicen que esta tensión constante Iglesia-Estado favoreció esa innovación institucional, favoreció que no estuviéramos, que en Europa hubiese más dinamismo y que además que los estados no pudieran hacer lo que quisieran con sus súbditos porque siempre había la amenaza terrible, que además era así, era terrible y era una amenaza de la excomunión, de perder la legitimidad a ojos de su pueblo si se enfrentaban o si un papa determinado decía pues me enfrento a tal rey. Y este tipo de cuestiones también hay autores a los que les gustan mucho. ¿Pero tú eres más de la Europa de Inglaterra o de Francia? A ver, es cierto que luego podemos entrar en discusiones. Aquí yo creo que vamos a hablar sobre todo... ¿Representa la Revolución Francesa? Vamos a hablar sobre todo de la Europa occidental. Es cierto que si nos metemos ya al siglo XIX, ilustración, yo te digo, a mí la ilustración me pone un poco tenso. Ilustración anglosajona me gusta mucho, la ilustración francesa y lo que vino después de la Revolución Francesa no me gusta demasiado. Pero también sobre eso hablaremos, ¿eh? Los valores, la cuestión de cómo influyeron los valores en el crecimiento económico, las creencias de los ciudadanos, valores en el sentido estricto, no solo en el sentido moral, sino en el sentido casi cuantitativo, que es lo que las sociedades querían, valoraban, apreciaban. Pues eso es muy importante. Hay una escuela de pensadores que a mí también me gusta mucho, que en los últimos años va diciendo, cuidado, lo que diferencia a Europa a partir del año 1000, luego 1500 y según nos vamos acercando a nuestra época todavía más, es como de repente cuestiones que en otros lugares del mundo no se tenían en cuenta, no se valoraban, no se apreciaban, aquí sí. Pues el enriquecimiento, la búsqueda de la fortuna, profesiones que a lo mejor en otros lugares o en otras épocas en Europa se consideraban menores. La propiedad. Sí, el comercio, pues de repente aquí se empezaban a tener, se les empezaba a ver con otros ojos y entonces pues eso impulsó que muchas personas que a lo mejor en otro caso si habían ganado dinero pues casi simplemente se dedicaban a vivir de ese dinero, pues de repente dijeron puedo seguir creciendo, puedo seguir comerciando, puedo poner una empresa y que eso, la raíz última era que tus vecinos valoraban, tus vecinos querían, tus vecinos te apreciaban por eso y no simplemente por unos títulos o la estirpe de la que venías. Bueno, y la cultura, el mecenazgo, los libros, las bibliotecas, todo eso ya es... Eso va un poco a casi estas últimas partes que hemos hablado sobre las cuestiones de la moral, la ética, los valores, los fundamentos filosóficos, religiosos sobre los que está nuestra sociedad. Bueno, y no vamos a estar solos, sino que vamos a tener a nuestro primer invitado vacunado. Eso es, es verdad, vamos a tener a nuestro primer ¡Qué invitado. fuerte, Domingo! Sí, pues vamos a presentarle cuanto antes para que nos cuente su experiencia. Pero antes, un poquito de música. Johann, somos también nosotros. Un poco sí. Mira, la idea de poner hoy música clásica, hemos empezado con Beethoven, ahora con Bach, me la dio nuestro invitado, sin saber que íbamos a tener este programa, pero la última vez que comimos juntos. ¿Y cómo fue? Pues porque hablando de la economía, del progreso, del desarrollo, de las diferencias... Me dice, y una de las cosas que diferencia a Occidente claramente del resto del mundo es la música. O sea, estas grandes orquestas, por ejemplo, para tocar la Sinfonía de Beethoven, una gran orquesta con decenas de expertos, cada uno con un instrumento, lo complejo que es no solo imaginar la música, sino luego ponerla en práctica. Oye, que montar una orquesta y conseguir esos especialistas en cada uno de esos instrumentos que se coordinen con, bueno, el teatro en el que tienes que tocarla para que suene bien, dice, eso es único. Las expresiones culturales, musicales en otros continentes no tienen nada que ver a ese nivel de complejidad. Así que por eso hoy cuando vamos a hablar de esto, pues dijimos, bueno, pues tenemos que poner a los mejores o a los máximos exponentes de esa complejidad y belleza. Y yo creo que Beethoven, Bach, sí, mejor que reggaetón. Richard. Rafael Barquín, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Creo que de aquí, como decía ya Domingo, de aquí para abajo, ¿no? De Bach para abajo. Hombre, yo no soy tan pesimista. En fin, creo que se hacen cosas muy buenas hoy día. Los Beatles son fantásticos, ¿eh? Yo soy un gran amante de la música clásica, pero estoy abierto a todo y se han hecho cosas muy hermosas. Pero es verdad, efectivamente. Creo que lo decía Cioran. Puedo estar equivocado, por favor, que no cree esto. Pero esa idea de que el aspecto más brillante o más llamativo en el que se han alcanzado mayores logros en la civilización occidental ha sido la música.
efectivamente, porque la complejidad que supone una orquesta, la preparación, porque los instrumentos musicales, el detalle con el cual se han hecho todas las cosas, realmente no se alcanza en ninguna otra civilización. Y voy a dar una opinión muy eurocéntrica, pues para contradecirme a mí mismo, ¿no? Pero realmente Mal empiezas. es que no se ha hecho, empiezo mal, ya lo sé, pero Hay aunque que sea vender muy libros, subjetivo lo Rafael. que voy a decir, creo que es que en el tema musical Occidente está claramente por delante de muchas otras civilizaciones. Realmente ninguna otra civilización ha logrado alcanzar las cimas en las cuales, de Bach, de Beethoven, de Wagner, de los Beatles, definitivamente. Pero bueno, esto... Y nosotros ahora reivindicamos las batucadas. Sí. Bueno, en fin, toda la música es hermosa y tal, y todo está bien, pero es que hay niveles... No nos pasemos. Coincido, el reggaetón no. No, pero bueno, dice esto Rafael porque, a Rafael lo hemos traído porque es un buen amigo, Ujú. porque desde hace 25 años es profesor de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNED de Y eso Madrid. ya es tener mucho mérito. Sí, eso. Rafael. Tiene premios docentes de investigación, publicados libros, artículos científicos. Él se ha centrado, fíjate, hoy vamos a hablar de otro tema que no tiene nada que ver, pero sus principales investigaciones son mercados de cereales y los ferrocarriles en el siglo XIX. Pero hoy le hemos traído porque ha escrito el antilibro, porque nos hemos preguntado por qué Europa, pues el antilibro de esa pregunta es el que ha publicado Rafael en los últimos meses, Queremos debate. que se llama Escapando del eurocentrismo, una historia no europea del mundo en la Edad Moderna. Pero nos sirve muy bien, porque precisamente lo que hace es analizar cómo eran el resto de los continentes, desde la América colonial española anglosajona, sobre todo la española, Asia, India, China, Japón, el mundo árabe, y nos sirve para preguntarnos qué teníamos aquí, por qué no llegó a aquellos continentes, porque algunas cosas llegaron, otras no, qué diferencias había entre Europa en el comienzo de la Edad Moderna y en el final, y cuáles de esas diferencias de inicio explican las diferencias de partida. Y quizás, no sé si preguntarle lo primero esto, ¿por qué Europa? Rafael, ¿tú cuál crees que es la razón? A ver, la verdad es que esto forma parte de las aficiones personales, en cierto modo, ¿no? Hay que hacer una carrera académica y entonces nos dedicamos los profesores a tratar de temas específicos, muy concretos. Yo he estudiado mucho la integración de mercados cerealistas, que es un tema muy, muy económico, muy kilométrico. He estudiado también el ferrocarril. Pero todas estas investigaciones de alguna manera me resultan un tanto insatisfactorias y por eso desde hace mucho tiempo pues me dedico a leer sobre otras cosas y a escribir sobre otras cosas, ¿no? Porque al final creo que un profesor de universidad, al margen de que tenga un campo muy específico de saber, tiene que ir un poco más allá y tiene que hacerse algunas grandes preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hago es, bueno, ¿por qué Europa, efectivamente? ¿Por qué a qué obedece el crecimiento económico, el extraordinario crecimiento económico y desarrollo económico de Europa? Claro, yo me hago esta pregunta formulándola desde un punto de vista distinto. Es decir, yo no miro a Europa, yo miro lo que está fuera de Europa. Precisamente porque muchas veces para ver un problema, quizás la mejor forma de analizarlo sea observándolo desde fuera, observándolo desde otras civilizaciones. Es decir, la pregunta más bien sería, ¿por qué no el resto de las civilizaciones? ¿No? Ujú. Porque eso nos puede dar muchas respuestas de por qué que tuvo Europa Claro, para que aquí las cosas fueran bien y en los otros sitios fueran mal, ¿no? Y en esencia mi libro es ese. Pretende explicar lo que pasó en sitios maravillosos como la India, China, Japón, con civilizaciones fantásticas, admirables en muchos puntos de vista, pero que sin embargo no tuvieron un desarrollo tan exitoso como el de Occidente. Que visitaron muchos europeos. Los europeos desde el primer momento tienen una gran vocación viajera, intentan llegar a todos sitios, muchas veces no pueden. Japón, como sabemos, pues se llega a impedir directamente su paso durante casi 2 siglos. Pero la curiosidad europea quizás sea una de las razones, una de las explicaciones por las cuales Europa tiene un desarrollo tan vigoroso, ¿no? Lamentablemente hay que decir, por ejemplo, los sultanes de Estambul, ¿no? Pues tenían un desconocimiento verdaderamente pavoroso de lo que era Europa. Un desconocimiento de la geografía europea.
Es una cosa que llama mucho la atención. O sea, realmente no sabían que había mucho más allá de Viena, ¿no? O sea, la falta de curiosidad que muchas veces tienen esas civilizaciones contrasta con la curiosidad, la enorme curiosidad que existe en Europa. Pero bueno, esto, al fin y al cabo, es quizás un síntoma más que una causa, ¿no? Habría que preguntarse a qué obedece esto. Y de esas causas que leíamos o que yo planteaba al principio, las geográficas, que también podíamos unir al acceso de materias primas, la parte institucional, de esos mini-estados compitiendo entre ellos, ese feudalismo muy inestable, pero que al mismo tiempo generaba pues, innovación o que no permitía dormirse en los laureles al gran emperador frente a los grandes imperios que dominaban en otras regiones del mundo, y la parte cultural, ética, moral, religiosa. ¿Cuál crees tú que tiene más peso? Si es que crees que hay alguna que no explique nada y que las otras tienen más importancia. Bueno, vamos a empezar por lo que desde mi punto de vista no explica nada. El carbón. Estoy harto de oír la historia esta de que Europa se industrializa porque tiene recursos carboníferos. En fin, explicaciones de este tipo sobre los recursos naturales, el clima, etcétera. A mí no me sirven para nada. A ver, yo he experimentado una evolución. Yo pienso una cosa hoy, pensaba una cosa hace 20 años y me sospecho que voy a pensar otra dentro de 20. Y os voy a decir lo que creo que voy a pensar, aunque bueno, a lo mejor me equivoco, ¿no? Evoluciono de alguna manera, no sé si para bien o para mal. Yo hace 20 años era fan de Earl Jones, El milagro europeo, que es la tesis que tú has explicado ahí a propósito de los estados pequeños que compiten entre ellos y que, digamos, en un proceso de competencia virtuosa tienen como consecuencia la formación de sociedades cada vez más ricas, más complejas, que van desplazando o apartando a las que lo son menos, ¿no? Ese proceso de competencia competitiva es un poco lo que vemos, y eso lo sabe Domingo más que yo, porque me lo ha contado muchas veces, en los colegios, ¿no? Lo bueno para que haya buenos colegios, lo que se necesita es que haya competencia entre ellos, ¿no? Es importante que haya diversidad de colegios más que haya unos colegios. Bueno, pues esto se puede aplicar de alguna manera a los estados. Esta idea que de alguna manera no he rechazado del todo, esto también lo quiero dejar claro, me acabó pareciendo insuficiente por un motivo, porque me puse a estudiar el Islam. Hace 15 años estuve estudiando con mucho detalle esta civilización y llegué a la conclusión que en realidad lo que decimos de Europa lo podríamos decir también del mundo árabe. El mundo árabe es muy diverso. Sí, es muy diverso. Las posibilidades que existen para formar sociedades, culturas, entidades políticas separadas, diferenciadas entre sí, existen exactamente igual en el Islam y en el mundo europeo. Y el Islam es, sin lugar a dudas, la civilización que antes se aparta del resto, las que tiene una evolución económica más decepcionante, ¿no? Entonces, claro, si la misma explicación no te sirve para un caso, aunque te sirva para el otro, es que algo falla, ¿no? ¿Cómo puedo intentar validar esto? Bueno, mi interpretación actual es que todo al final es un problema de existencia de contrapoderes y de libertad. Y de libertad, sí, la libertad al final es la clave de todo. La libertad es un concepto siempre muy limitado. La historia de nuestros antepasados hace 200, 500 o 1000 años es una historia de penas, de sumisión, de servidumbre, incluso de esclavitud. Pero aquellas civilizaciones en las cuales ha habido algo más de libertad, a la gente se le ha permitido hacer un poquito más, tener un margen de autonomía, por reducido que sea, esas han sido las civilizaciones que han prosperado. Y la explicación que doy ahora, lo que pienso ahora, es que la clave del asunto es el feudalismo tardío. Es decir, la idea de que existe un feudalismo en el cual el noble es propietario de la tierra y por eso mismo, y de los siervos, no se nos olvide, pero tiene mucho interés en conservar la tierra. Porque eso es lo que el feudo, porque eso el señorío, porque eso es lo que va a entregar al final a su hijo. Es decir, la idea de que la herencia, ¿quién lo iba a decir?, es la clave del desarrollo económico, yo creo que es una idea francamente buena. Hay que tener en cuenta un tema que la gente no ignora, y por eso es una de las razones por las que he escrito este libro con este título. Es que un error muy habitual de mucha gente es creer que el sistema feudal era universal o que había nobles en todas partes. No. La nobleza europea, el concepto de lo que se llama feudalismo existe aquí y en Japón.
prácticamente Abisinia, algún lugar raro y tal, ¿no? Normalmente lo que existen son estados autocráticos, grandes imperios en los cuales se impone el poder real y reparte, de un modo u otro, la propiedad de la tierra a los señores, a los distintos señores que están al servicio del sultán de turno. El caso de China es más particular. Bien, creo que la existencia de este sistema feudal tardío, es la explicación que a mí me parece que está en la base de por qué hubo un crecimiento económico. Se generaron, sobre todo a partir de la Edad Moderna, círculos virtuosos, ¿no?, que permitieron preservar la propiedad, crear un marco institucional estable, de alguna manera que la gente, los propios campesinos, los artesanos, etcétera, tuviese un mínimo de libertad para poder operar, y todo eso al cabo del tiempo generó en lo que generó. Y como dijo aquel, el mejor alcalde, el rey. Porque supongo que también las monarquías en España tuvieron mucho que ver. Pero verás, la cuestión es la siguiente. El problema de la tensión entre las monarquías. Siempre se ha hablado mucho yo hablaba antes de la tensión entre el poder temporal y el poder de la Iglesia, pero también se ha hablado mucho siempre en estas explicaciones sobre la tensión entre la monarquía y los nobles y la clase burguesa que empezaba en las ciudades. Sí, los contrapoderes. Y que esa especie de lucha constante entre todos estos elementos era mucho más dinámica en Europa que en otras regiones del mundo. No sé cómo eso lo ves tú. Sí, no, esa es un poco la otra idea fundamental desde mi punto de vista. Es decir, lo que define a Europa fundamentalmente es que existen contrapoderes. Vale, hay un rey, pero el más absoluto de los reyes absolutos de Europa, Luis XIV, por ejemplo, ¿no?, es un aprendiz de absolutismo al lado de cualquier sultán del Imperio Otomano o al lado de cualquiera. En fin, no hay ningún poder, no hay ningún rey en Europa que sea realmente que tenga, digamos, la capacidad de maniobra, la autonomía, la arbitrariedad que en definitiva tiene cualquier gobernante de Asia. ¿Y esto por qué? Por dos factores. En primer lugar, por la religión. Porque la religión, lo decías tú muy bien, Domingo. La unión entre religión y Estado, claro. El elemento fundamental es que existe un papa, o existe unas iglesias más o menos independientes, no tanto desde luego en el mundo protestante, pero en cualquier caso los estados, el poder secular no tiene dominio sobre la religión y en definitiva sobre el conocimiento, ¿no?, que muchas veces es lo que controla la Iglesia, sobre todo en la Edad Media. Y sí, incluso en el mundo protestante la verdad es que podemos encontrar elementos de separación entre el mundo secular y el mundo religioso que justifican el que haya, bueno, pues no haya ese control tan absoluto. Y en segundo lugar, y vuelvo a la idea del feudalismo tardío, la nobleza. Que la existencia de nobles que tienen tierra, que pueden dar a sus hijos, es un contrapoder fabuloso frente a las monarquías. Y eso es muy importante también, ¿no? Con el tiempo de desarrollo aparecen otros contrapoderes, las urbes, las ciudades, ¿no? Creo que es un efecto esto aparece más tarde, sinceramente, ¿no? Digamos que si vamos al origen, a las causas fundamentales por las cuales Europa se desarrolla, tiene un éxito, una evolución económica tan satisfactoria, hay que ir a la Iglesia y hay que ir a la nobleza. Sí que podemos entonces decir, Rafael, que en un momento Europa coge otro camino, ¿no? ¿Y en qué momento? Buena pregunta. Gracias. Esto parece mentira, pero es un tema de debate muy intenso entre los historiadores económicos. No creo que sea tan importante entre la gente normal. Y es un problema además muy económico, ¿no? Se trata de, hacer estimaciones de PIB per cápita entre unas civilizaciones y otras. Yo la verdad es que debo decir que soy escéptico con todas. Tengo una actitud, en fin, bastante recelo hacia ellas. Esencialmente lo que puede decirse, para resumir, sin entrar en muchos detalles, es que las tesis de la gran divergencia y estas cosas no son ciertas, y que más o menos Europa en distintos ámbitos empieza a separarse claramente del resto del mundo hacia el año 1500, 1600, en fin, habría que ver un poco por esas fechas. Soy escéptico, pero es que además pienso otra cosa, es que tampoco me parece tan importante. Esa es un poco la cuestión. O sea, no creo que esto de reducir la historia a una cifra, a $1 per cápita del año 1990, ¿no? Es de alguna manera un tanto, en fin, grosero, ¿no? Hay que analizar las cosas con más finura y hay que ver cuáles son los cambios reales que están teniendo lugar en la sociedad.
Y si yo miro esos cambios finos, vamos a decirlo así, la verdad es que tengo una cierta tendencia a ir un poco más allá, a pensar en el siglo XVI e incluso en el siglo XVIII, cuando la mentalidad de la gente realmente está cambiando, ¿no? Haré otra observación que me parece pertinente. No es que Occidente se separe del resto de las civilizaciones. Hay algunas civilizaciones que se separan del grupo principal de forma temprana. El caso más dramático y triste, sin lugar a dudas, es el del Islam, porque, bueno, yo creo que desde el siglo XIII claramente se aparta del resto de las civilizaciones, y la que logra mantener, digamos, hasta el final la igualdad con Europa es Japón, aunque, bueno, por circunstancias... Y se nota, evidentemente. Luego todo esto se ve de manera muy evidente. Entonces, en ese sentido, quizás estas percepciones, ¿no?, sean más importantes que la cifra de PIB per cápita o el cuándo aparece, ¿no? Porque nos permiten, digamos, hacer interpretaciones más sutiles, ¿no?, sobre cuáles son las causas de todo este proceso. Y muy importante, estábamos hablando de... has dicho mentalidad, esto me lo guardo para la siguiente mentalidad, la siguiente pregunta, pero hemos hablado al principio de colonización, invasión, depredación. ¿Qué parte del éxito europeo se debe a estas causas? Tú dices en el libro, que además a mí es una de las tesis, a mí el libro me gusta mucho, lo reconozco. Esto la gente va a decir, pues esto lo dices porque es tu amigo, no, lo tengo aquí marcado. Me gustaría enseñar hasta los mensajes de WhatsApp que le pasa a otros amigos comunes diciéndole, oye, ¿has leído el libro de Rafael? Que está muy bien. Pero dentro de que el libro me gusta, me encanta la introducción. Esas 50 primeras páginas de explicación en las que se mete además con sus amigos historiadores económicos Rafael. Pues en una de ellas tú vienes a decir que la colonización no solo no ayudó, sino que pudo hasta perjudicar a Europa, y que muchas veces las metrópolis comerciaban poco, se gastaban muchos recursos en mantener gasto público, ejércitos en sitios que a lo mejor no estaban sacando demasiado, e incluso les podía llegar hasta a perjudicar, que es una idea muy contraintuitiva, pero yo creo que tienes bastante razón, que las colonias... Sentido, como una distorsión. Que las colonias casi han perjudicado en algunas ocasiones. Otra cosa es que las colonias se perjudicaran, o sea, se beneficiaran, que tampoco, porque muchas veces los que iban a las colonias lo que hacían era un proceso de depredación, de robo directamente, pero que aquello era casi en vez de un win-win, era que todos perdían. A los que libramos de los aztecas, creo que no lo vieron tan mal. Claro, eso es otra... Cuidado, eso también lo dice Rafael, que es que hay demasiados temas en el libro. Dice que la sociedad colonial española no solo no era el infierno que nos han pintado, él creo que dice la frase algo así, podía ser uno de los mejores mundos posibles en aquel momento. El México español. Pero bueno, no nos desviemos. ¿Tú cómo crees que ha afectado, sobre todo las colonias que peor prensa tienen? Las colonias africanas, asiáticas, que tú vienes a decir que a lo mejor a la metrópoli lo que hubiera convenido es no meterse en esos fregados. A ver, depende. Por supuesto, las historias son muy distintas, ¿no? Son imperios muy distintos y entonces la evaluación no se puede hacer del mismo modo. Dicho lo cual, pues en general el colonialismo pues, no es un gran negocio. O sea, algunas evidencias muy claras. ¿Cuáles son las naciones que hasta el siglo XVIII lograron tenían, bueno, incluido el siglo XVIII, en realidad, tenían el imperio más grande? Pues España y Portugal. ¿Les fue bien a España y Portugal en la Edad Moderna? No. Fueron superadas claramente por el resto de las civilizaciones. Otro caso muy interesante es el de Francia. Bueno, Francia peleó mucho por tener un imperio colonial y bueno, le fue muy mal, y al final lo perdió en esa mayor parte. En fin, toda la aventura colonial de Francia antes del siglo XVIII fue muy mala. Pero saliéndome del libro, ¿no? Que, bueno, son mitos contemporáneos el que es que en el siglo XIX, pues el imperio colonial francés, pues si uno lo analiza un poco dónde estaba, qué zonas comprendía, etcétera, pues la verdad es que no me parece que sea envidiable, ¿no? Distinto es el Imperio Británico. Claro, el Imperio Británico es el imperio por excelencia, ¿no? Y hay, desde luego, conexiones muy interesantes, muy valiosas para la propia metrópoli, ¿no? Ahora, a mí me gustaría llamar la atención sobre un punto muy concreto. La joya, de alguna manera, de ese imperio, o lo que acabaría convirtiéndose en joya, porque, bueno, esto es más discutible, es los Estados Unidos de América, que se independizaron. Precisamente, los colonias de América se independizaron de los Estados Unidos. Pero hablando inglés. Por supuesto. Desde eso te voy a hablar luego. Lo cual tiene un efecto
interesante porque eso no impidió que surgiera la revolución industrial en Inglaterra. ¿Con qué? Con algodón norteamericano, comprado. O sea, no negociado. Es verdad que, bueno, ahí hay un problema de explotación horrible de los negros norteamericanos, aunque menos horrible que en otras colonias, dicho sea de paso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso uno no puede pensar que la revolución industrial inglesa tuvo lugar como consecuencia de su imperio colonial, porque no es así. Bueno, en fin, esto es un tema que desarrollo mucho más y que tampoco ha lugar aquí tocarlo. Plantea la pregunta al revés. ¿Les fue bien o mal a estas colonias? Hombre, en fin, claro, depende mucho de la situación de cada uno, pero voy a dar dos ejemplos muy claros. Mira, uno puede pensar lo que quiera sobre el Imperio Español en América. Yo, en general, tengo una buena opinión y creo que es una opinión bastante fundada por mucha gente. Por gente que, por cierto, está en desacuerdo conmigo. Sobre muchas cosas. Tengo un nombre en la cabeza, no le voy a decir. Puedes decirlo, Rafael. No. Te podemos invitar contigo otro día. No quiero entrometerme en las opiniones de otros, pero lo que os digo es que hay gente que opina lo mismo. Que el Imperio Español en América es que funcionaba bien, qué narices. O sea, eso me parece que es muy obvio, ¿no? Pero me da igual si funcionaba muy mal. Es que cualquiera que fuera la situación previa era mucho peor. Era horrible. Era horrible. O sea, el Imperio Inca, el Imperio Azteca, yo lo siento mucho, pero ¿cómo podemos todavía, a estas alturas del siglo XXI, los peruanos o los mexicanos elogiar ese imperio? El sacrificio humano, ¿no? Es que los sacrificios humanos no es un tópico. Es que son miles de personas que cada año eran asesinadas. Es que es una barbaridad, en fin. Bueno. Es aberrante, sí. Segundo ejemplo que me parece pertinente. El Imperio Británico en la India. Bueno, los ingleses conquistaron la India, como es sabido, al cabo de, unas décadas de guerra, no especialmente destructivas, pero ¿qué es lo que conquistaron? Conquistaron una nación que estaba en perpetua guerra civil desde 50 o 60 años atrás, desde o 100, desde mediados del siglo XVII, prácticamente la India vive en un permanente estado de guerra civil. Entonces, llegan los ingleses a hacer algunas guerras, por cierto, de forma más civilizada que lo que había previamente, pero bueno, eso me da igual también. ¿Y qué es lo que establecen? La paz británica. Y lo siento mucho, pero a partir de ese momento la India puede avanzar. El final del siglo XVII y el siglo XVIII fue horroroso para la India. Llegaron los ingleses y bueno, pues la cosa se suavizó bastante. Entonces, claro, todas estas interpretaciones, en fin, tan novelescas, tan políticas de que, qué malos eran los ingleses, qué malos eran los españoles. Bueno, mira la situación anterior. Y luego me dices lo malos que eran los ingleses y los españoles. Ojo, que buenos no necesariamente eran, ¿eh? Que esa gente estaba aquí para lo que estaba. Pero, ojo, compara. En fin. Y los ingleses pasaron de Japón y eso que pasaron cerca, hacia Australia. Sí. Bueno, a Australia y es que ya nos metemos cada vez que metamos un tema, porque iba a decir, en Australia cómo iban a llevar a los presos y a los que les sobraban, es verdad que en parte lo hicieron. Y me gustaría retomar el tema de la mentalidad. La palabra has dicho tú antes, mentalidad. Estaba viendo, por ejemplo, en los libros que recomendaremos al final del programa, tú has incluido, me lo has robado, ya yo lo he cambiado por otro, el Virtudes Burguesas, de McCloskey, que lo que viene a decir es que un tema fundamental era lo que decíamos antes, el aprecio, el valor, la consideración social que determinadas profesiones y determinados aspectos de la vida tenían en Europa frente a otros, al que tenían en otros lugares, como un comerciante que se enriquecía, un mercader. De repente empezó a haber ciudades en Europa en las que eso no solo no se miraba con desconfianza, sino que se miraba con no sé si orgullo, una mezcla de orgullo, envidia, y desde luego no eran personajes mal considerados por el resto. Esos valores de los que hablábamos antes, una mezcla de individualismo, de las pequeñas familias que trataban de organizarse al margen de las normas un poco semi-tribales que ha podido haber en otras épocas, esa idea de que el hombre es dueño de su destino y que él será el que se enfrente a su Dios cuando muera y que entonces él solo tiene que responder ante Dios de lo que ha hecho en la vida. ¿Cómo crees de importante o no importante y qué diferencias has visto tú cuando has estudiado otras sociedades respecto a esa cuestión que es muy etérea, pero a mí
cada día me parece más importante. A mí las tesis de McCloskey me parece cada día, digamos que yo cada día estoy más de acuerdo con ellas. Había burguesías. Esa importancia de esos pequeños valores burgueses me parecen fundamentales y sí que me da la sensación de que en otros lugares no estaban. Bueno, McCloskey es una historiadora económica extraordinaria y además lo viene siendo desde hace muchísimo tiempo. Viene haciendo trabajos espléndidos sobre un montón de temas y, en fin, a mí siempre me ha parecido fascinante. Antes estaba diciendo que pensaba de una manera antes, pienso de una manera hoy e intuyo que voy a pensar de una manera dentro de 20 años. Bueno, esto viene por McCloskey. Yo, conociéndome y viendo por dónde van mis pensamientos, voy a terminar pensando en la línea de McCloskey. Me temo, o me alegro, no sé. Pero en fin, me parece que voy en esa dirección. Porque efectivamente, al final, lo que uno encuentra cuando estudia las civilizaciones, cuando estudia, por ejemplo, China, cuando el propio Islam, es que hay un tema cultural. Vamos a decirlo así, ¿no? Y, claro, estudiar la cultura es muy complicado, ¿no? Porque se mezclan muchos temas. Para empezar se mezcla la religión. La religión no es un tema fácil de tratar, ¿no? Porque digamos que se imbrica con demasiados asuntos. Pero McCloskey yo creo que da una interpretación más o menos válida. Y fundamentalmente lo que él dice, y además, en fin, yo creo que es lo que dice la mayor parte de la gente sensata que hay hoy en día en esta profesión, aunque hay mucha gente insensata, dicho sea de paso, es que el capitalismo es la clave del desarrollo económico. El capitalismo es el sistema económico que nos ha proporcionado niveles de bienestar y de igualdad, que estoy harto de oír esto, muy bien, que no se han alcanzado nunca. Entonces, esto, en la medida en que pueda haber valores culturales detrás de la emergencia del capitalismo, al final esos valores son importantes, incluso de forma imprevista, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, pues eso lo explicaré dentro de 20 años cuando escriba otro libro. Rafael, mira, voy a hablar de China en vez de Japón, Domingo, ¿te parece? ¿Te quedas tú con China? Me quedo yo con China, eso es, para que no se me note, como siempre hablo de Japón. Y es que China es verdad que me parece un país alucinante por toda la sabiduría que han aportado en cualquier área de investigación. Yo creo que en el libro lo dice Rafael, que China inventó la pólvora, pero donde se dio uso fue en Europa, ¿no? Sí, muchas más cosas, la verdad, ¿no? La imprenta y, en fin, la verdad es que la broma... de la salud, fíjate. La broma es siempre la misma, ¿no? ¿Quién inventó algo? Los chinos. Da igual, lo que quieras. Un chino siempre inventó algo hace la pila de años. Lo que pasa es que muy frecuentemente no lo utilizó o no lo usó y, bueno, pues vinieron luego los europeos que le buscaban una aplicación y a veces lo reinventaron. El caso de la imprenta de Gutenberg, por ejemplo, ¿no? Es una reinvención absolutamente separada de las invenciones chinas. ¿Y por qué? Porque parece que lo tiene todo. Quiero decir, si uno dice, vamos a diseñar el lugar para que haya desarrollo económico, entonces tienes tecnología, que ya vemos que son los primeros en muchas cuestiones, uniformidad étnico-lingüística, más o menos, para ser tan grande, pues relativamente, estabilidad institucional, sensibilidad con cultural, sus matices, sí. Sí. Y de repente, ¿por qué ese sitio que parece que lo tiene todo no acaba de dar el salto? Sí, efectivamente. Si yo fuera un extraterrestre y llegara a la Tierra en el año 1000, diría que en qué lugar va a tener lugar la revolución industrial, en China. Sin lugar a dudas. Por cierto, el último lugar que diría a lo mejor era Europa. De hecho, sea paso. Pero bueno, eso es más discutible. Lo que tendría muy claro es que es China el país más prometedor sin ningún género de dudas. Por todas las razones que han dicho. Tienen mercados muy integrados. O sea, la integración de los mercados de cereales, que es un tema que me gusta, como os he comentado, ¿no? En China es espléndida desde hace muchísimo tiempo. Existe una estabilidad institucional. No hay muchos impuestos, todo lo contrario. La presión fiscal en China es relativamente baja. Y luego la creatividad china es fabulosa, es extraordinaria, ¿no? China supone, desde mi punto de vista, el mayor reto historiográfico a la hora de buscar estas grandes explicaciones. Y el reto consiste en decir, bueno, ¿por qué esta gente que lo tenía todo no fue capaz de dar el salto hacia adelante, ¿no? Bueno, quizás habría que decir alguna cosa. Primero, en realidad China no es ni mucho menos la civilización que más se aparta, se queda descolgada del resto. No dejó de tener un crecimiento económico apreciable. Y, por cierto, en el siglo XVIII tiene un espectacular crecimiento demográfico, ¿no? Como en Europa, dicho sea de paso. Pero bueno, parece que la civilización tampoco estaba tan mal. Pero es verdad que
hay algo que falla en China desde el siglo XVI, XVII, cuando empieza a ser más o menos evidente que esa innovación, ese interés se va perdiendo, ¿no? Y aquí volvemos un poco a las causas culturales o a las explicaciones culturales, ¿no? Realmente no hay ninguna explicación demasiado satisfactoria, no hay ningún evento que pueda explicar por qué estas cosas tienen que funcionar así. Y quizás el problema al final fuera, esto es una hipótesis, quizás no sea correcta, el propio imperio. Es decir, el dominio del imperio sobre más que sobre la religión, sobre la cultura, ¿no? Sobre la opinión pública, sobre la ideología subyacente, ¿no? en todos los chinos, terminó por crear una sociedad muy hostil hacia la innovación, construida alrededor del mandarinato y del confucianismo, ¿no? Y esa falta de curiosidad fue lo que al final pudo explicar el fracaso de una civilización que en principio lo tenía todo. Y luego tenemos Japón. Venga. Que Japón parece como el alumno aventajado de Occidente desde el punto de vista económico, ¿no? La sociedad no occidental que más rápido se ha integrado en las redes comerciales, en la globalización, y además que lo ha hecho 2 veces, porque lo hizo a final, y las 2 veces a la fuerza. Lo hizo en la segunda mitad del siglo XIX, luego cuando estaba integrado, quizás en parte por eso, lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial probablemente tiene mucho que ver, la falta de materias primas, muchas cuestiones, es derrotado y vuelve a integrarse de nuevo, un país absolutamente devastado, vuelve a integrarse y de nuevo con un éxito brutal. ¿Qué explicación le das tú a que en Japón haya seguido el mismo camino y además con una rapidez similar al de otros países, al de la mayoría de los países europeos en el momento en que ha empezado a hacer casi las mismas cosas, que básicamente ponerse a comerciar y integrarse en esas redes comerciales? Bueno, mira, yo cuando estaba escribiendo el libro, pues bueno, hice muchas versiones y muchas locuras, ¿no? Y entonces, en una de estas digresiones un poco carentes de sentido, demasiado ambiciosas, se me ocurrió lo siguiente. A los historiadores nos da muchas veces por hacer historia de ficción, ¿no? Imaginarnos cómo hubieran sido las cosas si hubiese sucedido una cosa u otra. Bueno, pues ¿por qué no hacemos un poco de geografía ficción en vez de historia ficción? Imaginemos que Japón estuviese pues por ahí, por mitad del Atlántico, ¿no? Ahí por las Islas Madeiras y tal, ¿no? Una cosa, geografía ficción, insisto, ¿no? ¿Qué pensaríamos, cómo haríamos ahora la historia? ¿Cómo contaríamos ahora la historia? Pues diríamos, bueno, Japón era una nación europea que hablaba un idioma muy raro, pero que básicamente respondía a los mismos criterios que el resto de Europa. Y es así. Japón, con todo lo distinto que es, con todas las enormes diferencias que tiene con Europa, a poco que lo mires te das cuenta que existe una raíz común a la europea. El sistema feudal es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Claramente, lo he dicho antes, hay 2 lugares donde hay feudalismo. Uno es Europa y otro es Japón, ¿no? Pero luego además si ves el shogunato Tokugawa, la última fase del shogunato Tokugawa, encuentras parecidos sorprendentes con respecto a Europa. Por ejemplo, pues la tasa de natalidad más controlada, la tasa de alfabetización. Hay incluso algún resultado sorprendente. Por ejemplo, la tasa de alfabetización de las mujeres. Es que es una de las más altas del mundo, ¿no? La tasa de alfabetización general pues está cercana a muchos países europeos, pero en el caso de las mujeres pues es mucho más elevada. En fin, hay ciertos elementos realmente peculiares de Japón que a mí lo que me hace pensar es que, bueno, pues esta nacionalidad tenía también todos los elementos para aprovechar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues quizás le falta la conexión con otras naciones, el problema de los reinuchos, o el problema de que tiene que estar dentro de un entorno competitivo para aprender de otros, ¿no? Y claro, en el caso de Japón, aquí hay un dominio del shogun que impide la conexión, que impide el intercambio cultural con el resto del mundo. Muy restringido con China y a partir de un determinado momento también restringido con Europa. En definitiva, una vez más, volvemos a lo de siempre. Muchas veces la causa del atraso de estas civilizaciones hay que buscarla en los estados. No en cualquier estado, no, en las autocracias, en los poderes omnímodos que tienen los estados. Los estados son necesarios, bien, vale. Hay que controlarles un poco. Tiene que haber contrapoderes para que, en definitiva, no puedan hacer todo lo que quieran.
Muy interesante todo lo que tiene que ver con el miedo, ¿eh? También, cómo opera en las sociedades. Pues sí. Claro. Y la palabra libertad, la capacidad de enfrentarse, la capacidad de regir tu propio destino, eso es fundamental. Y que esos estados, si son necesarios o no, pero si son necesarios, que estén muy controlados y que tengan muchas fuerzas que les hacen, como mínimo, pensárselo 2 veces al gobernante. Incluso fuerzas puramente de cercanía geográfica. Es que allí hay otro estado, otro gobernante, al que se me pueden escapar mis súbditos si les aprieto demasiado la soga. Si me permites la observación, yo creo que la clave muchas veces es que los estados tengan fallas, tengan fugas, ¿no? Sí. Por las cuales se pueda meter la gente y crear sus pequeños, Claro que sí. sus pequeñas empresas, sus pequeños negocios. A ver, Rafael, ponnos deberes. Bueno, un momento. Antes, Es que como es profesor. sí, pero su primer deber lo pongo yo. Escapando del eurocentrismo, una historia no europea del mundo en la Edad Moderna, de Rafael Barquín, publicado hace unos meses por la Universidad de Cantabria. Por cierto, también quiero felicitar a la Universidad de Cantabria porque en España no, es verdad. O sea, las editoriales de las universidades a mí me dan mucho miedo porque editan cada mamotreto, ya no por el contenido, sino muy mal hecho, parece que están hechos para que no se lean. Muy feos. O sea, no es que no tengo otra palabra. Sí, espantalectores. Pues este libro a mí me sorprendió. Buena calidad de las hojas, bien estructurado, buenos gráficos, se lee con claridad. Digo, esto es un milagro en una universidad, en una editorial de una universidad. Así que mis felicitaciones también a los responsables de esa parte más física del libro, porque está muy bien también. Mira, en Cantabria no solo hay anchoas. Sí, también saben hacer buenos. Eso es, a pesar de buenos Revilluca. Sí, Bien, Rafael. la verdad es que me atendieron muy bien y hubo un seguimiento entre la editorial de Cantabria y yo. Y bueno, la verdad es que lo hicimos bastante bien. Bueno, recomendaciones. Vamos a ver, me pidió Domingo que recomendara algunos libros y la verdad es que pensé más bien en recomendar autores. Porque es que hay gente muy buena cuyo trabajo se desplaza, se puede encontrar en muchos sitios. No obstante, me voy a ceñir un poco a lo que me dijo Domingo. Por supuesto, de McCloskey, Las virtudes burguesas, que será el próximo libro que estudiaré, no ya leer, que eso ya, sino con detenimiento, ¿no? Que me lo empollaré bien porque sinceramente me parece muy, muy fascinante y en general todos los trabajos sobre McCloskey creo que son muy, muy meritorios. Otro autor que es interesante es más, como decir, más popular y tengo la sensación de que va a envejecer relativamente pronto. No le veo tan brillante como a McCloskey, pero que aún así es muy interesante porque da ciertas pinceladas francamente atractivas, ¿no? Es Niall Ferguson. Y de los libros, por ejemplo, que podría sugerir, pensaba el del Imperio Británico precisamente, pero bueno, voy a sugerir el de Civilización, Occidente y el Resto, ¿no? Que me parece que es un libro francamente interesante. Y por último, por supuesto, Steven Pinker. Digo por supuesto porque en realidad no es propiamente un autor de historia económica, pero su libro, En defensa de la ilustración, aborda, sin entrar en estas cuestiones tan de historia económica o tocando lateralmente, algunos de los asuntos más importantes, más básicos, ¿no? La visión, la explicación meramente estadística que da Pinker al crecimiento económico, a la prosperidad, al desarrollo económico y lo que es más interesante muchas veces para los lectores, la explicación psicológica de por qué la gente piensa al revés, piensa lo contrario de lo que es, ¿no? Yo creo que es francamente interesante. En fin, En defensa de la ilustración de Steven Pinker es otro gran libro que recomendaría. Tú, Domingo, tienes también Bueno, recomendaciones. yo me he hecho aquí una mini lista de 3 que no son económicos, son de historia pura, ¿eh? O sea, que alguien los lee, esto va de reyes, de batallas. Yo es que como siempre le miro este tipo de libros con desde un ángulo económico, pues se lo saco y es que además están muy bien. La formación de Europa, de Robert Bartlett, de la Universidad de Valencia. Otro muy buen libro, editado por otra universidad. Este tiene más años, pero se puede encontrar muy fácil en Amazon. De Ariel, también un libro con bastantes años, pero que a mí me gustó mucho, La Europa de las 5 Naciones, de Luis Suárez. Para mí uno de los grandes historiadores españoles, y este libro es fantástico. Sobre todos estos temas que hablamos. Es cierto, quizás la economía la tratan menos, pero no tan poco como parece, pero los temas institucionales, los temas
culturales, la formación de esa idea de Europa, de los valores éticos, las comunidades, cómo pensaban los individuos, las luchas y también y las discusiones filosófico-religiosas, cómo se iban desarrollando y cómo iban conformando lo que es el carácter europeo. Yo no he encontrado a nadie que lo explique mejor quizás que Luis Suárez. Y un libro muy diferente, Dominio, de Tom Holland, que lo sacó el año pasado, Ático de los libros. En realidad ese es un libro sobre la historia del cristianismo, pero a mí me parece que muchas de las cosas que hemos hablado hoy es de los libros que mejor llega al fondo de cuestiones que, como decía antes Rafael, son muy difíciles de analizar. Esa mezcla entre cultura, religión, valores dominantes en una sociedad, incluso criterios por los que nos movemos los individuos, los gobernantes, pues Dominio de Tom Holland, esa historia de los 2 milenios de la sociedad occidental y del cristianismo, yo creo que lo explica muy bien. Así que, ya digo, 3 libros de historia que pueden ayudar a que comprendamos mejor la economía. Esto siempre se ha dicho y es verdad. Yo creo que los buenos economistas son grandes amantes y grandes conocedores de la historia. A mí los economistas muy encerrados en tablas, en datos, que no miran a la sociedad en la que están o a las sociedades que les han precedido, suelo tener cierta aprensión. Rafael, ¿y qué hacemos con la Europa de ahora? Ya ves a Oriana Fallaci hace 20 años, ¿eh? Soy optimista. Me alegro. No serás liberal. Soy enormemente liberal. Ya, me lo temía. Medularmente liberal. En fin, creo que al final las cosas funcionan sencillamente porque la gente, cuando a la gente se la deja actuar, se la deja hacer las cosas, pues los temas se resuelven. Y tardará más o menos años y tendremos que bregar con cientos o miles de energúmenos, ¿no? Pero al final, cuando la gente se la deja hacer lo que quiere hacer o se le permite un cierto grado de libertad, los problemas se resuelven. Y bueno, Oriana Fallaci plantea el tema del Islam. ¿Por qué no miramos a los propios musulmanes cómo piensan ellos realmente? Porque a lo mejor la visión de Fallaci es un poco excesiva. Ya. Conozco musulmanes, por ejemplo, ateos. Ya. Que no están reconocidos. Ni siquiera por algunas autoridades europeas, es verdad. Sí, pero... Los musulmanes disidentes, podemos llamarlos así. Pero hay muchos más de lo que pensamos. Y hay muchos musulmanes. Y te diré otra cosa más. El mundo musulmán en general no es... tiene una actitud, en principio, hoy en día, más o menos favorable al liberalismo. En algunos aspectos, ¿no? No en la vida social, quizás, evidentemente. Pero sí, las posiciones económicas son, en general, bastante más liberales de lo que nos podamos imaginar. Darles tiempo. Y voz. Y voz a todo el mundo. Eso siempre. Eso siempre. Pues Rafael Barquín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le invitaremos cuando hablemos del futuro de Europa. Porque además Rafael yo creo que es muy pro Unión Europea. Y como yo soy, cada vez soy más anti. Yo soy Brexit. No, por eso, yo soy Spanexit. Uy, ahí vamos bueno, Spanexit no, porque me daría un miedo este país fuera de la Unión Europea. Yo lo que no entiendo es que los alemanes o los holandeses todavía estén ahí. Quiero decir, yo como español quiero estar dentro de la Unión Europea porque diga, pues, virgencita, prefiero que me gobierne Merkel. Así que el programa que hagamos como hemos hablado sobre el pasado, el programa que hagamos sobre el futuro de Europa, traemos a Rafael como contendiente. Pues nada, está ya la invitación cursada. Gracias, Rafael, un abrazo. Venga, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado y seguimos nosotros a micro cerrado hablando de vacunas y de la Unión Europea, ¿verdad, Domingo? Estamos haciendo el programa ya a micro cerrado. Sí, pero no, lo vamos a dejar para dentro de unos meses. El de si nos conviene o no nos conviene quedarnos en la Unión Europea. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí. También mandamos un saludo muy cordial a nuestro grupo de Telegram de Economía para Quedarse Sin Amigos. Ahí están, fieles. Agradecemos mucho los comentarios. Muchísimo. Y no solo en Telegram, en todas las redes sociales y por supuesto, en los foros Twitter, en Facebook. Eso es. Y bueno, yo estoy encantado porque cada vez hay más comentarios cuando sacamos un programa, cada vez hay más gente que lo oye y van aumentando las visitas. Así que muchísimas gracias a todos. Estamos felices con amigos. O sea, estamos fatal. Esto es el contraobjetivo del programa, lo estamos consiguiendo. Nos vamos a pensar. Sí. Pues lo dicho, un abrazo a todos. Eso sí, a repartir. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.